Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Nuevamente estamos listos para compartir la palabra de Dios. Primero del día del mes de agosto, ¿sí, verdad? Del 21, son las 11 de la mañana, domingo. Es una bendición por estar nuevamente delante de esta cámara compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church. Predicamos, enseñamos lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? Lo que profesamos, la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia. Leemos la Biblia, aceptamos lo que dice y lo ponemos por obra en nuestras vidas. Estas enseñanzas bíblicas, porque son enseñanzas bíblicas, si le interesan y le gustan, pues con gusto, no le cuesta nada, es completamente gratuito. Información para la vida espiritual de cada ser humano, especialmente aquellos creyentes. Se entiende que la pandemia nos ha inutilizado en muchas maneras para asistir a nuestros templos. Muchas personas no van a los templos. Otras personas sí asisten a los templos, una bendición. Con cuidado y protección adecuada se puede, pero esa es decisión personal de cada quien. En ninguna manera, ningún pastor, ninguna iglesia, ninguna persona puede forzar a nadie a estar en el templo si considera que es peligroso. Cada quien tiene que cuidarse por sí mismo, sabiendo que Dios nos cuida también a nosotros. Mi deber como pastor y predicador es estar en el templo invitando a aquellas personas que gusten acompañarnos los domingos. La enseñanza es de 11 a 12 del día aproximadamente, a veces un poco más, un poco menos, pero más o menos es la enseñanza. ¿De qué enseñamos? Lo repito, la palabra de Dios. Estamos viendo el libro de Santiago, estamos en el capítulo 2. Y hemos visto el obediente es bienaventurado, la acepción de personas es pecado, seremos juzgados por la ley de la libertad de Dios, ¿verdad? La ley de Dios. Y ahorita estamos entrando en el versículo 14 al 26. Estos versículos traen una enseñanza muy hermosa. No se trata de juzgar a nadie, es una guía de vida. No se critica a nadie, se enseña, tómelo como una enseñanza. Si se siente agredido, agredida, perdón, no es la intención. La intención es de que nos enteremos qué dice la palabra de Dios, cuál es la enseñanza bíblica. Este libro de Santiago fue escrito para guianza de todo cristiano, su comportamiento, cuál debe de ser. No es que esté juzgando a nadie, nos está dando una enseñanza. Y yo, al igual que ustedes, estamos aprendiendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué nos dice esto? Porque podemos hacer lo malo, así como podemos hacer lo bueno. Lo que dice la palabra de Dios. Depende de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos. Creemos, no creemos, hacemos o no hacemos. Inclusive juzgamos a los demás o no los juzgamos. Dios no forza a nadie a obedecer su palabra. Él pone su palabra al frente de cada uno y utiliza predicadores, siervos de Él para predicar, enseñar su palabra. ¿Y estamos enseñando porque ya sabemos todo? No, nos falta aprender mucho. Mientras estemos vivos, tenemos que estar aprendiendo. Hay de aquel que diga que ya sabe todo, no sabe, es que no sabe nada como tiene que saber. Por eso debemos tener cuidado al enseñar la palabra de Dios, porque no es nuestra, es del Señor. Y es una bendición estar nuevamente frente a ustedes, esperando que hayan tenido un bonito fin de semana, que se hayan gozado con sus familias, divertido, pues como todos nosotros lo hicimos y pasaron cosas buenas y no tan buenas también. Pero nos gozamos porque el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha traído nuevamente con bendición al estar nuevamente en su casa de oración. Le damos gracias por eso. Permítame leer la palabra de Dios. Estamos en Santiago. Si tiene su Biblia, ábrala. Estamos en el capítulo 2 de Santiago y versículo del 14 al 26. Es donde va a estar la lectura esta mañana. A la hora que nos esté viendo, sea de mañana, tarde o noche, gracias. El Señor me los bendiga. Bien, la palabra del Señor dice de esta manera. Vamos a leer del 14 al 26. Dice la palabra de Dios así:
en la Biblia de antiguo, ¿verdad? Dice así, hermanos míos, es una pregunta que hace, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El 15, y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, el 16, y alguno de vosotros le dice, ve en paz, caliéntate y hártate, y no le da las cosas necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovecha? 17. Así también la fe, si no obras, no tuviere, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? El 20, el 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22. ¿No ves que la fe obra con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? El 23. Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue atribuido o contado a justicia y fue llamado amigo de Dios. 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. 25. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? 26. Y cerramos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Tremenda enseñanza. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, en estos momentos, Señor, ponemos todo en tus santas manos. Dándote gracias por todo lo que nos has dado, dándote gracias por tus bendiciones, tu amor y tu honor, por aquello que nos vas a dar y aquello que, Señor, has hecho en nuestras vidas. Te damos a ti honra y gloria, te glorificamos, te honramos, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, obra en sus corazones, suple sus necesidades, fortalece ese cuerpo y esa fe espiritual, Padre, que hace falta para salir como salían los hombres antiguos, varones tuyos, con esa fe, hombres y mujeres tuyos, Padre, con esa fe como ese Isaías, como ese Elías, como ese Abraham, como esa Débora, Señor, esos hombres y mujeres que tuvieron esa fe grande, Señor, que nunca se dieron para atrás a pesar de las situaciones. Bendice a cada oyente, Señor, bendice cada familia, suple necesidades, Señor, tanto materiales, físicas y espirituales. Derrama de tus bendiciones sobre aquellos que gozosos a lo de escuchar tu palabra prestan atención a lo que tú hablas, porque no es enseñanza mía de mí, sino de ti, Padre. Úsame grandemente, limpia mi boca, limpia mi ser, quita cualquier emoción o sentimiento, Señor, cualquier reacción inclusive de mi cuerpo que no vaya de acuerdo con tu palabra, Señor. Bendice a aquellos que con gusto y con gozo están alabando tu nombre en sus recintos de oración. Bendice a mis hermanos pastores, predicadores, misioneros, Señor. A todos obreros, Señor. Derrama bendición sobre ellos, sobre tu casa, sobre tu pueblo. Te pedimos por nuestras faltas, te pedimos por este gobierno de este país y el gobierno de Israel, Señor. Te pedimos por Cuba, por Nigeria, Señor, estos países que están en problemas. Te damos gracias, te pedimos por México igualmente, Señor. Te damos gracias por todo lo bueno que tú eres, ponemos todo en tus santas manos. Gracias por las bendiciones a mis hijos, gracias por las bendiciones a este tu siervo. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, muchas de las veces pensamos que son críticas, que el predicador sabe algo de alguien. Yo no sé nada de nadie, lo único que sé es que somos seres humanos y que necesitamos, así como el alimento físico, también alimento espiritual. ¿Qué es el alimento espiritual? El alimento que nos da Dios por medio de su palabra. ¿Dónde lo dice? Mateo 4:4, cuando contesta
el Señor a Satanás en las tentaciones. Lo voy a pedir a ver si que lo vea. Y no es el mensaje, es una introducción simplemente, ¿verdad? Está en Mateo 4:4, Lucas 4:4, está en los dos evangelios muy claramente, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Mateo 4:4 dice la palabra de Dios. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo del pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Escrito está, ¿dónde? En la Biblia, gracias, mija. No solo de pan vive el hombre, lo físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién es la boca de Dios? Cristo. ¿Quién es el Verbo encarnado? Cristo. ¿Quién nos habla por medio de sus siervos? Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios. Es el amor de Dios para todo aquel que en Él crea. No se pierda, mas tenga vida eterna. El tema de esta mañana es algo que debemos seguir viendo. No es un juicio para nadie. Son consejos de cómo debemos vivir, de dejar lo malo en un lado. ¿Por qué? Porque todo ser humano, no el hombre nada más, hombre, mujer, joven o anciano, niños, sabemos hacer lo bueno, pero también sabemos hacer lo malo. ¿Qué nos advierta acerca de lo malo? Porque está lo malo y está lo bueno, pero nosotros decidimos, tomamos decisión, porque lo he dicho y lo vuelvo a repetir, tenemos democracia divina, libre albedrío. Todos decidimos. Yo como pastor decido, conociendo la palabra de Dios, qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que Dios me guía a hacer. Depende de mí. No voy a hacer como nadie más cree, sino como yo le creo en la palabra de Dios y como yo pienso que estoy haciendo el bien. Pienso, pero ¿qué debo de buscar? La guianza de Dios, el alimento espiritual para estar fortalecido y tener esa fe necesaria que necesita todo creyente y todo ser humano, una fe salvadora que nos lleve en el camino. ¿Quién es el camino? Juan 14:6 dijo el Señor, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y afirma, nadie viene al Padre sino por mí. Estas enseñanzas, ¿a dónde nos llevan? A que yo los critique o que critique a alguien. No se trata de crítica, no se trata de burla, se trata de aprender la palabra de Dios, porque esto es por conocimiento, no por emociones, no por sentimientos, no porque yo tengo mucho dinero, no porque yo estoy muy joven o porque estoy muy viejo. Simplemente la palabra de Dios está ahí y a todos nos da, pero cuando nos disponemos a querer aprender lo que Dios nos dice, depende de uno, de mí, si yo quiero aprender o no quiero aprender algo. Cuando vamos a la escuela, hay niños que quieren aprender y hay niños que no quieren aprender, porque les aburre, les fastidia, pero es necesario el estudio secular para todo niño, para todo joven, que sepan leer, escribir, matemáticas, eso. Y en la palabra de Dios es similar. La enseñanza se trata de conocimiento, no nomás de decisión. Si yo tomo una decisión sin conocer lo que estoy haciendo, pues no estoy haciendo nada, porque voy a hacer muchos errores por nada más creer que estoy haciendo lo correcto. Pero ya cuando ahondé en la palabra de Dios, los requisitos, los beneficios, las bendiciones, quién es Dios, quién es Cristo, qué es lo que quiere Cristo de mí, qué es lo que quiere Dios de mí, qué es lo que quiere el Espíritu Santo de Dios. Y hemos visto y hemos estudiado por medio de la Biblia que el conocimiento espiritual viene por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Dónde lo dice? En Romanos, que no me acuerdo dónde, pero a ver si es muy rápida para buscar en el YouTube y luego en la Biblia. ¿Qué dice? ¿Dónde lo dice? La fe viene por el oír. ¿Mm? ¿La fe viene por el oír? Siempre es algo complicado porque no le doy nada escrito. No, inclusive yo nomás tengo unos que otros escritos. Porque todo lo que yo hablo, pues es bíblico, ¿verdad? No perfecto, pero sí bíblico. Adelante. Sí lo tienes. Romanos 10:17. Romanos, perdón. Romanos 10:17. ¿Qué dice? Fuerte y claro. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias. Luego la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Pero eso no quita, gracias a mí, que tengamos que leer la palabra de Dios. Es bueno leer, escudriñar, dice la palabra de Dios, porque os parece que en ella está
vuestra salvación. Si nosotros decimos que somos cristianos y tenemos la Biblia en un lado y comemos lo físico y lo espiritual, no, ¿qué pasa? Se debilita la fe, así como el cuerpo se debilita. ¿Y qué pasa? Caemos en errores espirituales, porque no tenemos la fuerza para salir adelante. ¿De dónde viene la fuerza? Primero en disponernos, como el enfermo, como el drogadicto, para salir del problema, reconocer que necesito leer la palabra de Dios, para fortalecer aquello que yo conozco, que ya entiendo, que ya sé, y si no lo entiendo lo voy a ir entendiendo, pero leyendo la palabra de Dios. A veces cometemos el error y no es por ofensa, pero somos como periquitos, nomás repetimos lo que alguien más dijo, pero aunque no lo entendemos. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La palabra de Dios a profundidad. ¿Por qué? Porque la salvación de nuestras almas. ¿Y qué consejos son estos? Una forma de que debe vivir todo creyente. No se trata de juzgar a nadie, se trata de entender qué es lo que dice la palabra de Dios. Y ya vimos que dice el 14, pero puedo empezar desde el 12 y el 13 de capítulo 2 de Santiago. Fíjese lo que dice, así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y luego el 13 dice, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría en contra del juicio. Y luego si nosotros recordamos lo que dice Hebreos 9:27, lo dice muy claro, aunque hay mucha gente que dice, yo morí, fui y vine, mentiras, eso es una mentira, eso no es por querer saber importantes, interesantes. Nadie muere y regresa, el único que murió y resucitó físicamente hasta ahorita es Cristo. Los demás caen en inconsciencia, dejarán de respirar, pero no están muertos, o fumaron o comieron de más, fumaron algo, no sé. Pero eso de que fueron y vinieron y que fueron al infierno y que fueron, eso es una vil mentira. Es como aquellos que dicen, me reveló. ¿Dónde dice la palabra de Dios que ahora el creyente va a recibir revelación? Sí, por la palabra de Dios. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. ¿Dónde? En Hebreos el 1:1. De muchas maneras ha hablado Dios a nuestros padres por medio de los profetas. Léelo el primero que Hebreos 9:27 que dice. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después al juicio. ¿Quién lo estableció? Dios, gracias, mija. Está establecido que el hombre o el ser humano muera una sola vez, porque Cristo murió una sola vez también y fue todo. Pero Cristo resucitó y el creyente va a resucitar semejante a Cristo cuando Él venga por su iglesia, cuando Él esté presente. Pero no hay, ¿qué dice Hebreos 1:1 o 1 al 3? Es igual. Habla muy claramente. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. ¿Qué dice? Habiendo hablado de muchas maneras, gracias amiga, en muchas maneras, anteriormente por los profetas, ahora por quién, por su Hijo, por su palabra. Ay, me reveló, ¿dónde? Vamos a escribir otra Biblia nueva porque tiene nuevas revelaciones. Hay quienes dicen, fui al cielo y vi esto, ¿y dónde? Vamos a hacer una Biblia nueva porque esta ya pasó de moda. No, por favor, esta palabra de Dios, recuerden lo que dice allá por Apocalipsis 22, no recuerdo el versículo, por el que pusiera o el que quitare, será quitado ¿qué? Su nombre, ¿de dónde? Del libro de la vida. ¿Sí lo tienes o no lo tienes? 22:19. Apocalipsis 22:19, ¿qué dice, mija? Dice la palabra de Dios, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de lo que está escrito en este libro. Vamos, gracias amigo, vamos viendo que la Biblia es bien clara. Aquellos que se dejan engañar de que, puras emociones, puros sentimientos y a la gente le gusta.
Cuando llega la palabra de Dios se ofende y nadie viene al templo. Es que ese pastor, no, la palabra de Dios, no yo. Es Dios el que nos habla. Si quieres venir, ven. Si no quieres venir, no vengas. Es tu decisión. Hay muchas iglesias, hay muchos templos. No nada más este. Yo soy llamado a predicar, no a traerte a fuerzas. Si quieres oír, ven y oye. Si quieres oír por el video, agradecido estoy. Dios te bendiga. Pero no esperes que yo te quiera obligar o a forzar. Porque yo tengo revelación. Yo sano. Yo me caigo y echo espuma hasta por la boca. Porque el Espíritu, no es cierto. Esas son mentiras. ¿A poco los apóstoles cuando recibieron en el aposento alto el Espíritu Santo todos se cayeron, temblaron y hicieron? ¿Verdad que no? Con flamas como de fuego en las cabezas de ellos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que pongamos atención a la palabra de Dios porque no es mía. Yo estoy tratando de enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y esta es una enseñanza en la cual debemos centrar nuestra atención porque no es una enseñanza vana, es espiritual. Para el comportamiento, aquellos que decimos que tenemos fe, aquellos que decimos que somos creyentes, aquellos que buscamos la gloria de Dios, aquellos que vamos caminando a la eternidad. ¿De veras? No es una pregunta en modo de ofensa, es una pregunta para ponerlos a pensar si realmente estamos haciendo lo correcto que Dios nos manda. Primero yo, ¿qué dice el Señor? ¿Primero yo? No, primero ustedes. Yo di mi vida para ustedes. Para que todo aquel que crea no se pierda. Pero que no, es que no. Las iglesias, los pastores nomás quieren el diezmo. Yo no quiero nada. Yo lo que quiero es que oigas. Y si te interesa, qué bueno. Y si no, es tu decisión. No es a fuerza, no es crítica, es enseñanza. Y vamos a ver esta mañana, entonces, ¿qué? Que las obras del creyente, del que cree, tienen mucho peso en la vida cristiana y espiritual. Que dice el versículo 14 y empezamos. Vamos a tirarnos un clavado a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, y es pregunta, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? No, vamos a ver qué dice Mateo 7:26. Dice la palabra de Dios, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Gracias, mira. El hombre que edifica sobre su casa, sobre la arena. ¿Qué está diciendo? El fundamento en que estás sentado, lo que tú estás haciendo, eso es lo importante. Este hombre insensato forjó sobre la arena los cimientos de su casa. Y lo puedes ver en Mateo 7:26, porque hay en esos 26, 27, todos los versículos de esa porción de la palabra, nos habla del hombre sensato también. Pero ¿qué dice Juan 15:22? Hablando de la palabra, de cualquiera que oye estas palabras y no las... A ver, ves, para que mejor. Juan 15:22. Sí. Dice la palabra de Dios, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Mas ahora no tienen excusa de su pecado. Amén. Si no hubiera venido y no les hubiera hablado, dice el Señor, no tuvieran pecado. Gracias, amigo. Por eso dice en Mateo 7:26, y cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Ah? Porque no hace las palabras. No las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La pregunta sería, ¿has oído la palabra de Dios? ¿La estás tomando en cuenta? ¿O son tus emociones, sentimientos los que te dominan? Es que yo a mí, ay. Es que no has padecido hasta la sangre como para que te pongas a lamentar así. Cierto, hay enfermedades que nos impiden movernos, pero no para dejarnos caer espiritualmente. Debe seguir la oración constante. Debe seguir adelante la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué dice Juan 9:41? Eso sí no lo leí. Dice la palabra de Dios, díjoles Jesús, si fuerais ciegos no tendréis pecado, mas ahora, porque dices, vemos, por tanto vuestros pecados permanecen. Amén. ¿Qué dice? Si estás enfermo de la vista, vistes y oíste, no nada más vistes. Ahí puedes tener una excusa, pero ¿qué dice Santiago 4:17?
Nos habla tan claramente, adelante si lo tienes. Muy importante que pongamos atención. Santiago 4:17. Sí, Dice la palabra de Dios, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y luego más para abajo, en la lectura que tenemos en Santiago, en lo que estamos leyendo, el versículo 13 nos dice, el 15, perdón, nos da un consejo a 15:16 tan tremendo y tan grande y maravilloso. Dice, el primero nos dice, si el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Dice, ¿qué dijimos el 15 y el 16? Si lo lees, Bessie, está bien. Dice la palabra de Dios, y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ve en paz, caliéntate y hártate, y no le da las cosas necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Amén. Pongamos atención que es una referencia, no es pregunta, es una afirmación. Dice, y si el hermano o la hermana están desnudos, alguien, y tiene necesidad de lo que sea, de mantenimiento de cada día, no nomás de comida, ¿verdad? Y alguno de vosotros le dice, ve en paz, caliéntate y hártate, ¿no le da las cosas necesarias para el cuerpo? ¿Qué aprovecha? ¿Qué le decimos? Voy a orar por ti, hermano. Voy a orar por ti, hermana. ¿Eso es suficiente? Debe, sí, para muchas cosas, pero ¿sabes qué? Está siendo probado tu corazón. Está siendo probado tu entendimiento, tu conocimiento de qué es lo que estás haciendo. Tu corazón está siendo probado. Ten, come, llénate y vete, porque no me gusta verte desnudo. Dice, ¿acaso está bien eso? No te preocupes, yo voy a orar por ti. Oh, sí. Y aquello que necesita para su cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué vemos que dice en Juan 3, 17 y 18? Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gracias. Vemos entonces que Dios nos dice, mira, yo envié a mi hijo porque tú necesitabas a mi hijo. Ya te lo envié. ¿Y qué es lo que pasó contigo? Te di la muestra que Él dio todo, no te dio la comida física nada más, no le llenó el estómago nada más, sino que les dio todo su amor y todo aquello que necesitaban para la vida eterna. Yo te lo envié, yo te lo di para que tomaras ejemplo en Él. Pero ¿qué estás haciendo? Por eso dice, si alguno de vosotros le dice, ve en paz, caliéntate y hártate, y no le das cosas necesarias para que el cuerpo ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. ¿De qué sirve que le digamos, ten comida y lo demás? Es que apenas tenemos, sí. El Señor tenía una sola vida física y la puso por nosotros a fin de ganar la vida eterna. ¿Para quién? Para cada creyente en Él. Es necesario que entendamos que si somos hijos de Dios, si somos creyentes verdaderos, debe haber algo que nos identifique y debe ser nuestra forma de obrar, nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice el 18 del Santiago 2. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe y tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿verdad? Estos versículos han sido catalogados como que se contradicen. En Efesios 2, 8 y 9, ¿qué es lo que nos dice? Quiero hacer una aclaración y una afirmación al mismo tiempo. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Porque por gracia sois salvos, por la fe. ¿Por qué?
por las obras de la fe. ¿Verdad? Las obras que está hablando en Efesios son para salvación. Las obras que está hablando Santiago son por la salvación. No por obras, dice Santiago, porque no es necesario. Tienes que creer verdaderamente que Dios envió a su Hijo para que nos muriera por nuestros pecados, porque es por gracia sois salvos. Estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Las obras anteriormente eran para cumplir la ley, pero vino Cristo y cumplió la ley. Y hay un versículo que dice, no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. ¿Verdad? Y no recuerdo dónde está realmente, pero está en la Biblia, obviamente. Y voy a poner a ver si que lo busque, porque no nos podemos ir sin que nos lo lea de la Biblia. Mateo 5:17. Mateo 5:17, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. A cumplir la ley. ¿Por qué Él pudo cumplir la ley si estamos bajo la gracia y Él trajo la gracia? Porque era necesario que Él naciera bajo la ley para poder cumplir la ley. ¿Y dónde dice eso? Gálatas 4:4. Nos da una información y pongamos atención porque es muy necesario que entendamos esto. ¿Qué es lo que dice? Gálatas 4:4. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito a la ley, gracias, mija. Ahora, Hechos 4:12, el resultado de todo esto que hizo el Señor para poder llegar al punto donde estamos, de la gracia. ¿Qué es lo que el Padre dice? Adelante. Dice la palabra de Dios, y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Por eso vino a cumplir la ley, por gracias, amigo, porque Él fue el que vino a hacer toda la obra de redención. Vino a cumplir la ley para que estemos bajo la gracia. ¿Y por qué Dios lo puso ahí? Porque Él se humilló. Dice Filipenses 5 al 11. Y perdón, pues es que... Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios Padre. ¿Pero qué le dio? ¿Por qué le dio? Porque se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Somos obedientes? Si apenas nos enfermamos ya estamos llorando. Si apenas nos duele algo ya estamos espantados, asustados. Se nos olvida quién está en control de todo. Pensamos que con nuestro actuar Dios va a decir, tienes razón, tú tienes razón. No, tú no, ni yo ni tú tenemos razón. Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos miedo a morir. Miedo. Hay una parte en la palabra de Dios que dijo Pablo, que para mí, ¿qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué digo todo esto? Porque nosotros nos asustamos y Él vino decidido, en forma humana, como ser humano, a cumplir todos los requisitos de la ley para darnos vida eterna. Y nosotros no podemos estar una hora en el templo del Señor. No podemos oír una hora la palabra de Dios porque qué aburrido. Es que el pastor, no, yo no soy, es la Biblia la que nos dice. ¿Qué nos dice? Pues lo que estamos leyendo. Mire lo que dice precisamente, estamos viendo el 16, ¿verdad? 15, 16. Vuelvo a leerlo. Y si el hermano o la hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, o sea, el diario, y alguno de vosotros le dice, ve en paz, caliéntate y hártate, y no le das las cosas necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovecha?
¿Qué aprovecha? La comida es necesaria, sí, pero su cuerpo necesita cubrirlo. Se calienta así, cuando salga de la casa está haciendo frío, va a tener frío. ¿Pero qué es el consejo que nos da el Señor? Primera de Juan 3, 17 y 18. Son consejos, no es crítica, no se sientan mal. Si el Señor le está hablando, le voy a decir, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Primera Adelante. de Juan qué? Primera de Juan 3, 17, sí, 3, 17 y 18. Dice la palabra de Dios, mas al que tuviera bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Amén. No amemos, es el 18. ¿De qué? De palabra, ni de lengua, porque está muy lejos el dicho del hecho. Estamos muy lejos si pensamos que estamos cumpliendo por hacer una pequeña obra. La obra no es para salvación, rectifico y repito, es por la salvación. Las obras de la salvación es el fruto de la fe que tenemos en Cristo Jesús. No es lo que dice Efesios. Efesios nos está diciendo que necesitamos, que no es por obras. Aquí no, las obras no es para salvación, es por la salvación. Debe haber un resultado de Cristo en nuestras vidas. Este pastor nomás está criticando y hablando, ya me cayó mal. Pues no soy yo, no es conmigo, es con la palabra de Dios, porque es lo que estamos hablando, la palabra de Dios. No te molestes, ni te enojes. La palabra de Dios nos da consejos. Repito, no estamos obligados a obedecerlo si no queremos, porque se necesita disposición, entendimiento y con una fe verdadera de corazón, aceptar que necesitamos a nuestro Redentor para que Él viniera y cumpliera la ley, para que Él viniera y sacrificara su vida, derramara su sangre para alcanzar perdón de pecados. Pero si no tienes esa disposición, si no reconoces que eres pecador, como el drogadicto que no reconoce que es drogadicto, no tiene sanación. Así es también aquel que no acepta la palabra de Dios. ¿Has aceptado la palabra de Dios? ¿Tus frutos verdaderamente son espirituales o nomás es porque yo digo que soy salvo y ya Dios tiene que creerme a mí que soy salvo? No, nosotros debemos asegurarnos de que somos salvos, de que verdaderamente la palabra de Dios ha hecho su obra en mí, que yo he permitido que la palabra de Dios entre en mí y me limpie y me cambie el Espíritu Santo de Dios, porque al entrar la palabra de Dios se prepara el ser humano para que venga el Espíritu Santo y more. Si lo aceptas, si lo quieres, pero no es obligación. Dios nos da ejemplo y consejo. ¿Por qué? Porque si tenemos esa fe, va a haber uno obrar. Y si no tenemos esa fe, ¿qué pasa? Bueno, es el 17. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerte en sí misma. Si no tuviera, ¿qué? Obras por la fe, es que muerta en sí misma, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pongamos atención. Dice la palabra de Dios, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que a Dios se allega, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe, es imposible. Y luego dice, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que verdaderamente existe Dios. Por eso debemos tener esa conciencia que sin el conocimiento de Dios y queremos ser salvos por Cristo, ¿cómo puedes creer en el Hijo si no crees en el Padre? ¿No le crees al Padre? No es por obras, ciertamente la salvación es por decisión, conocimiento de quién fue la persona que envió el Padre a que cumpliera como ser humano en la cruz, siendo obedientes a la muerte de cruz, por nuestros pecados. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón y hemos reconocido que somos pecadores, reconocemos que necesitamos un Salvador y que se debemos sanar espiritualmente.
Porque Cristo no vino para, no para que fuéramos ricos, no para que no nos enfermáramos, no para que no nos hiciéramos viejos, y el cuerpo no para que no se engorde. Eso depende de cada uno. El cuerpo se va a arrugar. Aunque no quiéramos, tarde o temprano vamos a darle cuenta al Creador. ¿Verdad? Porque todo ser humano, nacido de hombre y de mujer, vamos a morir. Lo vimos en Hebreos 9:27 cuando dice que está establecido. ¿Por quién? Por Dios. Que el hombre, póngale ahí el ser humano, muera una sola vez y al juicio. ¿Al juicio por qué? Porque vamos a dar cuenta de todas nuestras obras. Ahora, ¿qué dice Romanos 10:14? Creo que ya lo hemos leído muchas veces y hay otro versículo en Corintios. Romanos 10:14. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No, Tribunal de Cristo. ¿Mm? Tribunal de Cristo. ¿Sí es ese versículo? Sí. 10:14 o 14:10, no me acuerdo. Se me voltean los números, la verdad. La verdad. A ver. 14:10. 14:10. Dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Amén. ¿Necesitan una cita ahí? Corintios. Segunda de Corintios. 5:10. Esto es para confirmar que es en la Biblia. No estoy inventando. No. Ni crean que quiero estar mucho tiempo parado, pero bueno, se requiere. Según de Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o malo. Ahora sea bueno o malo, pero ¿por medio de qué? Lo que haya hecho por medio del cuerpo. ¿Por qué es necesario tener el conocimiento para poder que venga la fe? Porque ¿qué vimos que dice Romanos 10:17? Ya lo vimos, pero quiero que quede muy claro. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros queremos hacer para las cosas que Dios manda, es necesario que oigamos la palabra de Dios, para que entendamos. ¿Qué es lo que el versículo que leíste ahorita? Romanos 10:14. El primero que te dije que ese no era. Para poder hacer esto que nos manda el Señor, tenemos que tener fe y obedecer la palabra de Dios. Adelante. Romanos 14:10. ¿Sí qué dice? ¿Al tribunal o el otro? No, el otro. 14:10. 10:14. O 14:10 que era, no. 10:14 dice la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Amén. ¿Por qué viene esto? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Hay rebeldía. Si nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y no tenemos la fe, no va a haber obediencia. ¿Qué es la fe? Obediencia. Sinónimo de obediencia, de seguir lo que Dios nos manda. Por eso dice el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque es necesario que entendamos que las obras que estamos haciendo no es para salvación, es resultado de la salvación. Las obras que yo voy a hacer o que cualquier creyente, seguidor de Cristo va a hacer, es por obediencia, por fe. Porque sin fe es imposible. Nadie puede servirle a Dios sin fe. ¿Verdad? Porque es necesario que el que crea que existe Dios, que es verdadero, que es real. Como no lo vemos, estamos como Tomás. Queremos ver para creer. Queremos ver a Dios. Un día lo veremos. Les aseguro que si viéramos a Dios, nos consumía.
tan grande es el pecado en esos tiempos. Por eso no recuerdo dónde dice en Romanos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La multiplicación de la maldad enfría, acaba, mata la fe. ¿Lo tienes? Es necesario que entendamos que la fe es necesaria para llegar al reino celestial. Y a veces veo a Bessie y le hace, ay caray, ¿en qué problemas me mete mi papá? Pero bueno, yo les he explicado el por qué Bessie está aquí a mi lado, ¿verdad? Hay cosas en mi vida que han pasado, pero necesito alguien que mueva las manos bien para hacerlo, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por Bessie y su esposo que se disponen a ayudarme en la predicación, porque yo solo no podría. ¿Lo tienes, amiga? Adelante. Mateo 24:12 dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. El amor de muchos, ¿qué resfriará? Se enfermará. Se ha multiplicado la maldad. Hay mucho enfriamiento, hay muchos resfriados en este tiempo. Hablaba el miércoles acerca de los años 60, como desde allí empezó a enfriarse la cristiandad y empezaron a dudar de la palabra de Dios y los hijos comenzamos a desobedecer a nuestros padres y de ahí vino todas esas cosas y cómo se ha multiplicado la maldad en estos tiempos que ha llegado a debilitar a grandes siervos, a grandes predicadores, que Dios les llamó a predicar la palabra de Dios, pero que han terminado lucrando con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios hacia Dios se enfrió. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Y la mayoría del mundo va buscando lo material. Es que tengo que tener para poder mandar y controlar, y porque cuando te mueras, ¿a dónde vas a ir? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué dice? Mateo 14:26, ¿no? ¿Qué es? 6:26. 16:23. ¿Mateo? Mateo 16:26. Mateo 16:26. Tengo un letrero acá atrás que está el versículo, por eso volteé para allá, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén, gracias. ¿Qué recompensa dará el ser humano por su alma? Por eso hay otro versículo que lo busque ver si es menester buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es necesario buscar primeramente el reino de Dios. Estamos de pasada. No nos vamos a quedar eternamente en este mundo. Tenemos que entender que nuestra fe debe ser genuina. ¿Lo tienes? Dime la cita. Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchas de las veces pensamos que porque sabemos mucha Biblia, ya somos maestros, ya somos llamados y vivimos como demonios. Perdón la expresión, pero es la verdad. Saliendo del templo se nos vuelve nuestro corazón. ¿Qué es esto? El corazón del ser humano, el centro del ser humano, en pensamientos vanos. Vemos como varones a una mujer o como mujeres a un varón guapo y ya. Se acabó lo espiritual. Es que yo soy más que ese. Es que yo a mí. No. ¿Qué dice el Señor? Humíllate primeramente. Ahí en el Salmo 51, versículos, no recuerdo. Dice que los sacrificios a Jehová. Sé que es el 51 y es uno de los últimos versículos. Por ahí. ¿Lo tienes? 17. El 17, 51, 17, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh mi Dios. ¿Por qué? Entonces hay muchos que dicen, tú exígele a Dios, tú decrétale a Dios, el que decreta es el rey.
El que manda es Dios, no nosotros. Pues, si Dios ha dispuesto que nosotros pasemos por situaciones difíciles, no lo podemos evitar. Recordemos en Getsemaní cuando Jesús oró, y lo repito y lo vuelvo a repetir para que se entienda. No recuerdo que dice el Señor, si es menester que esta copa pase de mí. Ahorita les voy a decir que lo hay veces. Está en Mateo, algo así. Siempre meto a veces en esos problemas, no problemas, son versículos que me llegan y tengo que darlos porque si no se los doy se me quedan a mí y es duro, ¿verdad? No es para juzgar a nadie, repito, es simplemente una enseñanza. ¿Quiere tomarla? Qué bueno. ¿Quiere entender? Qué bueno, pero es su decisión, no está obligado si no quiere. Mateo 26:39. Mateo 26:39, ¿qué dijo el Señor? Dice la palabra de Dios, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Amén. ¿Qué le pidió el Señor? Si es posible que pase de mí este vaso. ¿Y pasó? ¿Se lo quitó? ¿Verdad que no? Pero el Señor estaba consciente que es la voluntad del Padre, sino como tú quieras, no como yo quiera. Y en nosotros, cuando Dios no nos contesta las oraciones, le echamos la culpa al pastor, o a la esposa, o al esposo, o al hermano, o a la hermana, cuando somos nosotros los que no nos disponemos, como el Señor, hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente. Vemos el ejemplo tan precioso y hermoso de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios mismo, se humilló a ser un ser humano como usted y como yo. Muchos dicen, es que Él era Dios. Él es Dios, pero Él tomó un cuerpo humano y vino a sentir humanamente como usted y como yo. Fue un ser humano como usted y como yo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como usted puede morir y como yo también. Así murió Él, pero fue sin pecado. Y fue sepultado, muerto y sepultado según las Escrituras, y resucitó al tercer día, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso Dios lo ensalzó, dice en Filipenses 2, 11 me parece, lo ensalzó, lo puso arriba de toda la humanidad, porque Él es el Salvador, Él es el que produce la fe en nosotros, Dios mismo. ¿Lo tienes? ¿En qué versículo es? El 9. El 9, ok, ¿qué dice el 9? Dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Y dio lo nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién? Dios Padre lo levantó. Déjeme decirle que el Señor mismo dijo, mi Padre mayor que yo es. Pero muchas de las veces pensamos que el predicar o el enseñar que Cristo no hacía los milagros por Él mismo. No, el Padre actuaba. Es que Él hacía milagros. Sí, pero ¿qué dijo? Yo no hago la obra. Yo le pido a mi Padre que la haga y Él la hace. Porque yo soy un hombre. No lo dice así, pero lo da a entender. Soy un ser humano. Pero mi fe está fundada en mi Padre como ser humano. No dice que se levantaba muy de mañana a oscuras y se iba al monte a orar. Nosotros nos levantamos a las 9 y andamos chillando a veces. Ay, qué desvelado. Ay, por favor, no seamos llorones. Como cristianos respondamos y perdón, no es ofensa, pero es que es una realidad. Nos lamentamos mucho y no nos fijamos lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Creerle a Dios, obedecer a Dios, si somos cristianos, en sus mandamientos que nos dejó por medio de su Hijo. ¿Por qué? No fue de Moisés, porque está en el Antiguo Testamento. No están quitados, los mandamientos ahí están. Dijo el Señor, no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. Es necesario que entendamos que todo lo que la palabra de Dios nos dice es para nuestro propio bien, ¿verdad? ¿Qué dice el Santiago 1:21? Dice, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibir con mansedumbre la palabra ingerida por la cual pueda ser salva vuestras almas.
La palabra de Dios nos deja bien claro qué es lo que debemos hacer. Versículo 10. ¿Qué nos dice el versículo 10? Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es culpado de todos los puntos. No lo dice todos los puntos, dice todos. ¿Todos qué? Los puntos que están en la ley. Gálatas 3:10, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Cristo vino y cumplió, gracias, mira, la ley. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque todos eran los malditos bajo la ley. No que la ley sea mala, no. Dice la palabra de Dios que la ley es ayo o maestro de nosotros, para que entendamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos viendo entonces? Por eso dice el 10, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es culpado de todos los puntos. El 11, porque que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieras cometido adulterio, pero hubieras matado, ya eres hecho transgresor. ¿Hecho qué? Transgresor. ¿En qué estamos? Me equivoqué. ¿O no? ¿Qué versículo di? ¿Ahorita? El 11, pero vamos entrando al 19. Vamos a entrar, perdón, gracias. Me equivoqué yo, perdón. ¿Qué es lo que dice el 19? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Quiero que se ponga mucha atención en esto. Nuevamente, releo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Déjame decirle que esto es una advertencia muy clara. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Crees como porque creer en Dios basta? Déjame decirte que no. Según Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque si es nomás un solo Dios verdadero. También los demonios creen y tiemblan. Mateo, vemos que los demonios también creen, ¿verdad? Mateo 8:28 y 29. Dice la palabra de Dios, y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los Gadarenos, le vieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? 29, ¿ya? Y ese es el 29. 8, 28, 29. 28 y 29. 8, 28 y 29. Vemos entonces que, ¿qué le dicen? Sabemos quién eres, ¿verdad? ¿Eres el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios? ¿Dice así? ¿Lo tienes o no lo tienes? Pues dice 8 y 28, 29. ¿Qué lo leíste? Sí. Entonces lo conocían los demonios y temblaron, ¿verdad? ¿Qué vienes a hacer contra nosotros? ¿Ya vienes a actuar? Pero en nuestro tiempo, lo conocen, ¿verdad? Conocen al Señor. Creen que el Señor saben. Eso no basta. Hay que mostrarlo con las obras. Hay que actuar según la necesidad que tenemos nosotros de llevar a cabo la obra que Dios ha preparado para cada uno de nosotros en esta vida mientras vivamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos seguir adelante? Vimos el 18, ¿verdad? No, pero vimos el 18 ya, sí, ya lo vimos, ok. Entonces, estamos que no nos basta conocer nada más, saber que hay Dios. Tenemos que entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Por eso es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás tendrá por añadidura. Bien, estamos en él, se me revuelve, ¿no? Dice el Santiago 3:13, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros?
muestre en mansedumbre de sabiduría. ¿Conocemos? ¿Sabemos? Seamos sencillos. Deuteronomio 6:4, ¿qué dice? Para cerrar el 19. ¿Ok? Sí, 18. Es que me equivoco yo en las escrituras a veces, no creo. 19. Deuteronomio 6, 4. 4 dice la palabra de Dios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entendemos que Jehová uno es. ¿Qué es lo que saben los demonios? Que Jehová uno es. Que Dios es uno, nada menos. Por eso dijeron ahí en Mateo 8:29. Y clamaron diciendo. ¿Por qué clamaron diciendo? Porque sabían quién eres. ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Sabían, ¿verdad? Que los demonios saben, conocen y entienden. Pero eso los hace salvos. ¿Verdad? Que creen en el Hijo de Dios. Pero no le creen ni al Padre ni al Hijo. Es decisión de nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Y luego en Lucas 4:34, para cerrar este punto de los demonios creen y tiemblan, es algo similar, pero para confirmar que lo conocen, saben quién es. Lucas 4:34 Ujú. dice la palabra de Dios diciendo: Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Amén. Es necesario conocerle y obedecerle por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es un juicio contra nadie, es un consejo, porque en Hebreos, me parece, no estoy muy seguro, dice que la fe, no, en Corintios, ese escudo en la armadura del cristiano, dice que la fe es el escudo, ¿verdad? Porque ¿cómo debemos protegernos? ¿Qué es la fe? El escudo. Veamos, porque como lo dice la palabra de Dios. En la armadura del Señor, no me acuerdo, está en Efesios, en los últimos versículos. Son versículos que me llegan de repente. Dice la palabra de Dios: sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Con qué? Con la fe. Es necesario tener fe. ¿Qué es fe? Creer verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. Porque con la fe se alcanzan muchas victorias espirituales y aún terrenales. ¿Por qué lo digo? Porque lo he vivido. Porque he pasado por situaciones difíciles, pero mi fe me ha mantenido firme, a pesar de que mucha gente pensaba que no. Gracias a Dios que en esta persona, en este su siervo, puso esa fe. Y veo a Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y es un gran ejemplo. Veo al Señor subiendo a la cruz. Si pienso que yo he padecido o que alguien ha padecido, aquel que piense que ha padecido, no ha padecido hasta la sangre, como el Señor en la cruz, para no tener esa fe, esa confianza, esa seguridad en Dios, en su Hijo, en su obra, y obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Dice el versículo, ¿en qué estamos? Perdón, me mareo un poco, pero aquí estamos todavía. Bien, ¿estamos en el 19 o ya pasamos el 19? Vamos al 20. Dice el versículo 20, más ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Romanos 3:28. Repito, más ¿quieres saber, ser humano, dice hombre, vano, que la fe sin obras es muerta? Romanos 3:28, ¿qué nos dice? 3:21 o 3:28. Romanos 3:28. Dice la palabra de Dios:
Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es la prueba, el ejemplo que nos da la Biblia, ¿verdad? Dice el versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham, lo que hablábamos ahorita. Nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, lo ofreció. Siempre hay una pregunta que me hicieron y se me quedó, y inclusive yo la he hecho. ¿Abraham sacrificó a su hijo o no lo sacrificó? ¿Por qué le fue contado por fe? Porque en su corazón, en su decisión, en su disposición, él ya había sacrificado a su hijo como Dios se lo había pedido. Pero si vemos nosotros la historia en Génesis 22, del 9 al 12, vemos qué es lo que dice la palabra de Dios. Génesis 22, del 9 al 12. Dice la palabra de Dios, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsole en el altar sobre la leña. Y extendiendo Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. No me rehusaste tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? En su corazón lo ofreció. ¿Por qué traigo este versículo? Me sirve para traer un comentario acerca de un presidente de aquí de Estados Unidos que dijo: si Abraham hubiera hecho eso de su hijo en esos tiempos, hubiera venido, ¿qué es el CPS? No el de la luz, el que cuida a los niños, y se hubiera llevado a Abraham preso? ¿Cree usted eso? Que un presidente, me imagino que no ha de ser cristiano, dijo eso acerca de la palabra de Dios, queriéndose hacer más inteligente. Para mí se vio mal, y estuvo mal el comentario, porque nadie tiene por qué dudar de la fe, porque es lo que estamos viendo, no que iba a sacrificar a su hijo. Él en su corazón lo sacrificó, y eso le bastó a Dios. A veces la intención del corazón cuenta más que la disposición a hacerlo. ¿Por qué? Porque en tu corazón tú estás deseando hacer la voluntad de Dios. Estás enfermo, no puedes económicamente, físicamente, estás incapacitado. Tienes razón, Dios conoce tu corazón. Y Dios conocía el corazón de Abraham. Por eso dice un versículo: es necesario que crea que hay un Dios verdadero, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Dónde tienes tu fe puesta? ¿En tus fuerzas? ¿En tus riquezas? ¿En tu cuerpo? ¿En tu cara? ¿En tus hijas? ¿En tus hijos? ¿En tu esposa? ¿En tu esposo? Fíjate que estás mal, porque hay un versículo que dice que si no dejaras padre y madre e hijos, no eres digno de mí, dijo el Señor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que a veces nos cuidamos más nosotros que la obra de Dios. A veces pensamos que ya hicimos mucho cuando no hemos sufrido hasta la sangre. ¿Qué necesitamos hacer? Estudiar más y que nuestra fe crezca, se afirme. Por eso dice el versículo 20: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y luego nos habla de Abraham, el 21, ¿verdad? Y luego el 22 nos dice: ¿no ves que la fe obra con sus obras, y que la fe fue perfecta por las obras? ¿Cómo fue perfecta la fe? Por las obras. Hebreos 11:17. Yo creo que ya lo vimos, pero es necesario entenderlo otra vez, rectificarlo, repetirlo, hasta que se entienda. Dice la palabra de Dios: por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado
y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas. Amén. El hijo de la promesa. ¿Por qué lo sacrificó a Abraham en su corazón? Porque él confiaba que era el hijo de la promesa y que si no lo levantaba, no moría ahí Isaac, el Señor lo iba a levantar. Por eso dice el 23, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, quiero resaltar eso, y le fue atribuido a justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Quieres ser amigo o amiga de Dios? Depende de ti, depende de mí, ¿verdad? El 24, vamos a ver el 23 que tengo escrito yo. Es que son muchas hojas, ya me lo termino. Génesis 15:6, ya lo vimos, ¿qué es lo que dice? Y creyó a Jehová y contósele por justicia. Romanos 4:3 dice lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a leerlo para que... Romanos 4:3 dice la palabra de Dios, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. A justicia, ¿verdad? Entonces, gracias. Entonces vemos que el plan de Dios para Abraham fue muy grande. Vemos en Isaías 41:8, vemos hasta dónde abarca la obediencia de Abraham, ¿verdad? Y aún todavía la iglesia, los creyentes, somos hijos en la fe de Abraham, ¿verdad? No somos judíos, somos gentiles convertidos a la palabra de Dios. ¿Lo tienes? Isaías 41:8 Uh-huh. dice la palabra de Dios, mas tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo elegí, simiente de Abraham, mi amigo. Simiente de Abraham, y repite, mi amigo, ¿quién? Israel, simiente de Abraham, ¿verdad? Qué bendición. Vemos entonces el 24 que nos dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. El 24, ¿verdad? Dice Lucas 2:14, porque ¿qué llegó con la venida de nuestro Señor Jesucristo y la fe en Él? Dice la palabra de Dios, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Amén. ¿Qué trajo el Señor cuando vino? Paz y buena voluntad para el ser humano. Qué tremendo. Y todavía a veces dudamos de que Dios existe. Y todavía a veces no queremos oír una hora de predicación, 1 hora y media, 2 horas. ¡Ay, qué aburrido! ¡Otra vez! ¡Qué fastidio! Dice por ahí la palabra de Dios. Dice, buena voluntad con los seres humanos. Dice los hombres, pero entendemos que es los hombres, ¿verdad? Efesios 2:4 al 10, perdón. De aquí nos vamos ya rápido. Efesios 2, 4 al 10. 4 al 10. Dice la palabra de Dios, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Amén. ¿Nos hizo sentar dónde? ¿Con Cristo? ¿Dónde? En su reino. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Y todavía nos quejamos. Déjeme le doy otros versículos para afirmar. Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5:8. ¿Por qué? Mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo nos dio la gracia y murió por nosotros. Dice el 25, ya mero llegamos, no se preocupen. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Qué es una ramera? ¿Qué era una ramera? Una mujer que se dedicaba a vender su cuerpo. Pero tuvo fe. ¿Y sabe qué? Pasó a la historia en la Biblia. Y es salva. Y es nuestra hermana en Cristo.
y está en la gloria con el Padre, juntamente con Cristo. Qué tremendo. Hebreos 11:31 es referente a Rahab. Aquellos que dicen que las otras personas no tienen salvación, cuando oyen la palabra de Dios y la obedecen, claro que sí. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Amén. La obra que hizo la ramera. ¿Una ramera? ¿Cómo? Si Dios es santo, sí, pero ella le creyó a Dios y le fue contado también por justicia. Y ahora es su hermana y mi hermana en Cristo, les guste o no nos guste. ¿Verdad? ¿Qué versículo leímos? Ok, el 25 ya lo tengo, gracias, hija. No me dijiste nada, pero bueno, ya vimos de Rahab. Ahora el 26. El 26 nos dice así, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Qué? Pues así de fácil. ¿Lo entendemos? Qué bueno. ¿No lo entendemos? Tratemos de entenderlo por la salud de nuestra alma, ¿verdad? Porque si somos hijos de Dios, lo entendemos, no nos quedamos a ciegas, porque Dios nos revela por medio de su Espíritu Santo su palabra. Romanos 3:28. Dice la palabra de Dios, así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras que dice Efesios. ¿Verdad? ¿Qué dice Efesios? Que necesitaban la ley, bajo la ley, tener obras. No dice que por la salvación, pero dice Santiago, enséñame tu fe, nos dice a los cristianos, sin obras. ¿Estás obrando? Qué bueno. Por fe sin las obras de la ley. Gálatas 2:16, ya mero. Tres hojas más y nos vamos. Dice la palabra de Dios, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Amén. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Porque con las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano puede ser justificado sin la fe y las obras de ella en nuestra vida, ¿verdad? Romanos 3:20, 20, el 28, ya mero, ya nos falta un versículo más y es todo. Cerramos. Perdón por la tardanza, pero es necesario. Adelante. Romanos 3:20 al 28. Dice la palabra de Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha puesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Es excluida por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos que el ser humano es justificado por las obras de la fe, no de la ley, de la fe. Segunda de Timoteo 1:9 y cerramos. Dice la palabra de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos ha dada
en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Todas las obras como hijos de Dios, como cristianos, son tomadas en cuenta. Recordemos que estaremos en el tribunal de Cristo, como dice Romanos, ¿qué? 10, 14 o 14, 10. 14, 10. No juzguemos. Repítemelo ese nada más, porque es necesario que entendamos una cosa. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Como dice Corintios, para dar cuenta de lo que hayamos hecho por medio de este cuerpo, o sea, en vida, ahora, sea bueno o sea malo. Seas cristiano o no seas cristiano, un día estaremos ante el tribunal de Dios. Unos en el juicio del trono blanco, otros en el tribunal de Cristo, para dar cuentas. Porque es necesario, dice Hebreos 9 o 10:31, no me acuerdo, porque Dios juzgará a su pueblo. ¿Quién es Dios? El Señor. ¿Estás preparado? Muchas veces decimos, sí Señor, ya ven, ¿estás seguro? De ti depende. Es tu decisión, porque nadie va a pagar por tus pecados, más que tú y yo por los míos. Tú vas a dar cuenta y yo voy a dar cuenta. Tu boca, ¿cómo está? Recuerda que dice Mateo que por lo que hablamos, dice la palabra de Dios, seremos juzgados. Porque juzgas a tu hermano. O tú también, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque no ayudas en lugar de criticar. Porque no te pones a hacer algo en lugar de estar hablando. Mira, Dios es para todos. Dios está esperando en tu corazón, tu decisión, tus obras como cristiano que dices que eres. Y si no lo eres y quieres conocer a Cristo, piensa, habla, busca. El amor de Dios nos debe de alcanzar para salvación de nuestras almas. Por eso dice Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron, todos necesitamos el arrepentimiento. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso está ahí, yo soy el camino, Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ninguno, parafraseando el versículo, puede llegar al reino celestial si no es por Cristo Jesús. ¿Lo entiendes? Qué bueno. No es tu obligación creerlo. Si te llama la atención y te interesa tu alma, es el momento. La decisión es entre Dios y tú. Acepta a Cristo en tu corazón. Busca el conocimiento. ¿Verdad que dice que la libertad nos hará libre, ¿verdad? Y el Espíritu te guiará a toda libertad. Busquemos a Dios en nuestros hechos, aquellos que decimos que somos hijos de Dios. Sigamos buscando hacer su voluntad, no la nuestra. Recordemos que en el mundo nos regimos por 3 voluntades y siempre le echamos la culpa a uno o al otro, pero no a nosotros mismos. Cuando nosotros mismos nos hacemos el mal. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Bendice a los oyentes, sé con ellos, al igual que con este tu siervo. Bendice tu iglesia, tu templo, y Señor, bendice a las familias cristianas, todo tu pueblo. Bendice a los pastores, a los misioneros, a tus obreros. Padre, los tiempos son fuertes, son más claros, y tenemos que estar atentos. Guárdanos y protéjanos. Esta pandemia no ha pasado, Señor. Sigue aún igual o peor. Gracias porque hay una vacuna. Gracias porque podemos echar mano, según tu misericordia, de algo para protegernos. Ayúdanos a ser conscientes y seguir cuidando, ya no por los que están vacunados, sino por los que no están. Tal vez no lo entendamos, pero tú sí lo entiendes. Tú estás en control de todo. Bendice tu pueblo, bendice tu gente, Señor. Bendice este mundo, bendice este país, a Israel, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. En perdón de nuestros pecados. Amén.